Y hoy quiero contarles el cuento del incendio en la selva. Un día en la selva se originó un tremendo incendio. Todos los animales empezaron a salir despavoridos, huyendo de los bosques que se quemaban. De repente el león, que iba casi primero, llegó a una quebrada de agua transparente, estaba cansado, agotado, y entonces se postró allí para tomar un poco de agua y recuperar fuerzas. Y mientras tomaba aliento, el león vio algo inaudito, un pajarito muy pequeño. Allí en Colombia le llaman picaflores, creo que aquí chuparrosas, colibrís. Ese pajarito venía, agarraba 2 goticas de agua que le cabían en el piquito, iba a la columna de fuego, escupía las 2 goticas de agua, venía, cogía 2 goticas más, iba volando, escupía al fuego, y el león que lo estaba mirando, y le dice: hermano chupaflor, ¿qué pretende hacer usted? Y le dice el chupaflor: pues apagar el incendio, o al menos atajarlo, para que no se siga quemando más de la selva. Y le dice el león: pero eso es imposible, ¿cómo se le ocurre que usted va a apagar este fuego? Y el colibrí le dijo: mi casa se está quemando, mi país se está quemando con la corrupción, mi casa se está quemando, y voy a hacer todo lo posible por impedir que esto ocurra. Y no me distraiga, porque por su culpa el fuego sigue avanzando. Y agarró sus 2 goticas de agua y fue a echarlas al fuego. Y el león se puso a pensar y dijo: bueno, si un colibrí hace eso, pues que sea un colibrí más un melenudo. Y entonces él se metió todo el agua que le entró a la jeta y fue y la escupió en el fuego. Y de repente llegaron las cebras. Y cuando llegaron las cebras a abrevarse, vieron cómo el león y el colibrí estaban actuando para parar el fuego, y todas las cebras se metieron el agua en el hocico y fueron a escupirla. Después llegaron los antílopes y se fueron colocando al pie de la quebrada. Después llegaron los elefantes y fueron llegando los changos, y al final todos los animales de la selva hicieron una cadena, una cadena animalaica. Y entonces, si bien no lograron salvar lo que se había quemado, impidieron que el fuego pasara al otro río, al otro lado del río. Mis queridos hermanos, ¿qué quiero iluminar con este mensaje? Cómo la audacia de un chuparrosas, como la audacia de un picaflor, la audacia de un colibrí fue capaz de suscitar con su testimonio y su ejemplo un cambio radical, capaz de transformar completamente las circunstancias que lo rodeaban. Hubo una mujer llamada María, que a sus 13, 14 años fue una colibrí, fue una chuparrosa en el contexto histórico en el que vivía. Pero esta mujer fue capaz de transformar la historia de la humanidad y la historia de la salvación. El tema que me toca compartir, ya el último tema de este encuentro, es hacia un nuevo Pentecostés en compañía de María. Hoy van a recibir una clase de Mariología completamente nueva, rara, diferente a lo que están acostumbrados. Vamos a ver a una María audaz, a una María muy distinta a la que nos presentan en los devociones, la que nos presentan ciertos pseudocultos que están buscando más bien la adoración de María. ¡Ey! Yo he visto en la Iglesia Católica 2 peligros frente a María. He visto en la renovación en el Espíritu Santo 2 posiciones frente a María. Los que ya no viven en la Iglesia Católica, sino viven en la Iglesia Cuadrangular Católica. ¿Conocen la Iglesia Cuadrangular? Padre, Hijo, Espíritu Santo y María. Y la metieron en la Trinidad y la hicieron una diosa. Eso es una herejía.
Pero también veo otros grupos donde no la mencionan para nada, no, y que la tienen arrinconadita. Con todo respeto, ni tan cerca que la queme, ni tan lejos que no la alumbre. Necesitamos ubicar el punto preciso y el significado y el ejemplo que significa la Virgen María para mí. Me entristece en este caminar que tengo en la renovación carismática, como muchas comunidades de oración y grupos carismáticos se han llenado de devociones. Hey, perdóname si lo que te voy a decir te incomoda, pero alguien tiene que decirlo. El profeta está llamado a anunciar, a denunciar, hasta ahí lo sabemos, pero también a renunciar. Denuncia, anuncia y renuncia. Y queridos hermanos, cuando los curas, cuando los misioneros, cuando las religiosas, cuando los sacerdotes perdieron el querigma, perdieron la capacidad de proclamar a Jesucristo muerto, resucitado y glorificado, y que es mi Señor y que me ha transformado. Cuando perdieron el querigma de su horizonte, empezaron a llenar a la iglesia de devociones. La devoción a la mano milagrosa, la devoción al ombligo santo, la devoción a San Judas Tadeo, la devoción a la Santa Muerte, bueno, eso paralelo. La devoción, qué sé yo, a la mano milagrosa, tantas devociones. La renovación carismática nació en la cultura de Pentecostés y nació eminentemente centrada en el querigma. Con todo respeto, y perdóname lo que te voy a decir, dime cuántas devociones tienes, dime cuántas rezos y novenas haces, y te tendré que decir qué lejos estás de Cristo Jesús, porque mientras más devociones tengas, más lejos estás de Cristo Jesús. Quien tiene a Cristo Jesús, quien tiene el Espíritu Santo, quien camina de la mano en su fe al ejemplo de la Madre de Dios, ese no necesita de devociones. Padre Charlie, ¿y el rosario? No, el rosario no es una devoción. El rosario es un canto de amor. El rosario es un piropo, más bien son 50 piropos que le decimos a nuestra Madre de Dios. Salvo del rosario, un carismático católico no debería tener devociones, con todo respeto. Y me encontré en comunidades que hasta se inventaron el rosario al Espíritu Santo. Bastante tenemos proclamar el querigma para estar inventando devociones con el Espíritu Santo. Al Espíritu Santo no hay que rezarlo, a María no hay que adorarla, a María hay que seguirla, a Jesús hay que seguirlo. Por favor, renovación carismática, no vuelvan para atrás. 50 años de renovación y estamos volviendo para atrás. ¿Dónde está la cultura de Pentecostés? Necesitamos reubicar la posición de María en la iglesia en el lugar que nos corresponde. Por eso entendamos que la María de las palabras de Dios, la María bíblica, la María del Evangelio, no pide nada para ella. Y en los pocos momentos que ella es protagonista, ¿a quién señala? En las bodas de Caná, ¿se acuerdan? Hagan lo que les diga. Entra en escena para resolver un chicharrón. Entra en escena para resolver una crisis. No tienen vino, ¿qué vas a hacer? Y Jesús, pero mamá, todavía no me he graduado, todavía no he terminado mi licenciatura en Mesías. Mamá, todavía no ha llegado mi tiempo. Jesús, María ni le para bolas en eso. Simplemente le dice, no tienen vino, ¿qué vas a hacer? Pero mamá y María, hagan lo que les diga. Chao, mi amor, tú verás cómo resuelves eso. Y se fue corriendo, ¿a dónde? A sentarse en la mesa principal para que la sirvieran. ¿Saben ustedes dónde estaba María en las bodas de Caná? ¿Nunca se han preguntado por qué fue la primera en descubrir que faltaba el vino? Es que estaba esperando que saliera ahí el mesero para cogerla, pues estaba ahí esperando en el bar que saliera el vino. ¿Por qué María fue la primera en darse cuenta que faltaba el vino? No estaba sentada en la mesa principal
recibiendo por ser la madre del Redentor los honores. Aquí, háganmela aquí la manicure, la paticure. No. Ella no pide honores, ella apunta a Jesús. Y si perdemos eso de vista, estamos traicionando el espíritu de Pentecostés. María bíblica siempre apunta hacia Jesús. Tiene un lugar preponderante en la historia de la salvación. Y por eso su Hijo nos las entregó como madre de la iglesia. Es por eso que necesitamos, si queremos verdaderamente que estos 50 años lleguen a convertirse en 100 años, necesitamos ir hacia un nuevo Pentecostés en compañía de María, de la mano de María. Necesitamos la audacia y la fe del colibrí si queremos vencer a todos nuestros enemigos, si queremos cambiar nuestras circunstancias. María fue aquella muchacha, casi una adolescente, que con su fe, con su audacia, no solamente fue capaz de cambiar las circunstancias culturales de su tiempo, sino que se convirtió en un punto de quiebre para toda la historia de la salvación. En el jardín que Dios había sembrado, en el jardín del Edén, plantó una preciosa flor, pero esa flor marchitó y el jardín se secó. Y Dios se quedó sin un jardín. Guardaba la esperanza de ver otra flor. Y estuvo esperando en toda la historia de la salvación que saliera una nueva flor que con su perfume devolviera la alegría y el colorido a su jardín. Y la espera fue compensada cuando por fin la encontró. Y cuando la encontró, inmediatamente mandó a Gabriel y le dijo a Gabriel: anda a verla, dile que la amo y que espero por ella, dile que la quiero como la madre de mi Hijo y del Redentor. Qué bella historia. La flor original marchitó y Dios estuvo aguardando en la historia de la humanidad una nueva flor que con su aroma devolviera la alegría y el color al jardín, a la creación del propio Dios. Y buscando la halló. Cuando Dios envía a Gabriel a la misión de anunciarle a María el proyecto que tenía, es bueno que sepamos que a nivel científico, a nivel de teología, de Sagradas Escrituras, el Evangelio tiene muchos géneros literarios de su tiempo. Y uno de esos géneros es el género anunciación. El género anunciación lo vemos en Zacarías, el género anunciación lo vemos en María, el Génesis anunciación lo vemos en Ana, la mamá de Samuel, lo vemos en Manoa, el papá de Sansón. Entonces ya está presente en las Sagradas Escrituras. En el género anunciación hay un enviado. En nuestro caso, ¿quién? Gabriel. Hay un mensaje. Hay un destinatario. ¿Quién es el destinatario? ¿Cuál es el mensaje? Serás la madre del Redentor. Hay una objeción al mensaje. ¿Cuál es la objeción del mensaje que presenta María? ¿Cómo puede ser si no conozco varón? ¿Cómo puede ser? Hay una satisfacción a la objeción. ¿Cuál es esa satisfacción? El Espíritu de Dios vendrá sobre ti y te cubrirá con su sombra, y el hijo que nacerás será hijo del Altísimo, y Dios le dará el trono de su antepasado David. Inmediatamente después de la satisfacción que hay a esa objeción, viene entonces la prueba y la garantía. María presenta su queja. Zacarías también la presentó. Y es: pero ¿cómo va a ser si mi esposa ya está bastante mayor y yo y ella somos ya ancianos? Y el que te habla es Gabriel, y el Señor lo hará así. Hay un signo. ¿Cuál fue el signo
que le dio el signo que le dio el ángel a María? ¿Cuál fue la garantía de que sus palabras eran ciertas? ¿Cuáles fueron? Allí tienes a tu prima Isabel, la vieja, la estéril, que está embarazada. ¿Cuál fue la prueba que le dio a Zacarías en el ángel cuando se le apareció? Quedarás mudo hasta que nazca el pelao, el chavo, el muchachito. Quedarás mudo. Y entonces hay una garantía. Miren qué interesante. Es bueno que entendamos que cuando María recibió ese mensaje de Dios, ella sabía que era un mensaje terrible. Era un mensaje que violaba tremendamente la ley de Moisés. Y era un mensaje que la ponía a ella en peligro de muerte. ¿Por qué la ponía en peligro de muerte? Porque si una muchacha comprometida quedaba embarazada, ¿qué hacían con las adúlteras en Israel? Ahora las aplauden. ¿Pero qué hacían en ese tiempo? En ese tiempo las lapidaban. Es bueno que entendamos que el riesgo que corría María al decirle sí al ángel Gabriel y al Señor era un riesgo de muerte. Era un chicharrón tremendo, era un problema grandísimo. María se estaba metiendo en una camisa de 11 varas. ¿Y cómo le iba a explicar a José que era el Espíritu Santo? Era un chicharrón muy grande, pero María estaba plenamente convencida que aquel quien le había prometido eso se encargaría también de sacar todos los obstáculos en el camino, incluso el morir lapidada, incluso el morir linchada por adúltera. Pero entonces María confió en el Señor. Y miren qué interesante. ¿Cuál fue la prueba que le dio el ángel? Tu prima Isabel, la vieja, está embarazada de 6 meses. ¡Ey! Le acababan de anunciar a María que era la madre del Redentor. Era un honor grandísimo, pero eso a ella le importó un pepino. No por la trascendencia teológica del asunto, sino porque ella se dio cuenta que su prima de 40 años estaba en un embarazo de alto riesgo. Y sabía que Zacarías tenía que estar en el templo de Jerusalén y ellos vivían en las montañas de Judá. María, al enterarse de la circunstancia de su prima, ¿saben qué hizo? Agarró su morralito, metió 2 y 3 mudas, sacó su celular y le mandó un WhatsApp a José. Mi prima Isabel me necesita, está en embarazo de alto riesgo, voy a verla, besitos Mary, envíe. Y entonces no le importó los títulos de grandeza, sino que hizo lo único que va con la personalidad de María. ¿Sentarse a que la adoren? No, señora. Se fue a servir a su prima Isabel. ¿Y saben qué tenía que hacer en la casa de Isabel? Pues lavar ropa, pues cocinar, barrer, limpiar, prepararle la comida en el microondas a Zacarías y tener todo listo porque su prima tenía un embarazo de alto riesgo. ¡Ey! La María de los evangelios está siempre trabajando silenciosamente, trabajando a la sombra. ¿Quién se ganó los aplausos en Caná? Pues ni siquiera Jesús, porque pensaron que era el novio. El novio ni siquiera sabía de dónde había salido eso. Pero ¿quién estuvo detrás de ese gran milagro? María. Por detrás del novio, por detrás de Jesús. La última rueda del coche fue la que fue capaz de salvar esa crisis matrimonial. María es experta en salvar crisis matrimoniales. Yo no sé si tú la has buscado, si tú has pedido su ayuda, cuando tu matrimonio, cuando tu familia o cuando tu propio noviazgo está en crisis. Vamos a mirar pues entonces a nuestra Madre María en la historia de la salvación y en Pentecostés. El sí de María violaba la ley de Moisés. A María no le importó poner su vida en peligro y no contenta con eso se fue a servir a su prima Isabel. Pero no siempre fue así. María, en los inicios de su vida como madre, como esposa de José y como madre de Jesús,
tuvo que enfrentar muchos retos. Y el primer gran reto que tuvo que enfrentar María fue el reto de la familia biológica de Jesús. Escúchenme lo que les voy a decir, porque les aseguro que nunca lo han escuchado, a menos que hayan estudiado teología. De los 4 evangelios, el único que nos habla del conflicto que tenía Jesús con su familia es Marcos. En Mateo, en Lucas y en Juan, la familia de Jesús no son problema. Pero en el evangelio de Marcos, Jesús es un problema para su familia. ¿Cómo será de problemático que muchos de sus familiares pensaban que a Jesús se le había soltado una tuerca? No lo digo yo, búscame en tu Biblia para que digan que no estoy inventando. Marcos 3:21. Abre tu Biblia. Si lo tienes en tu celular, ábrelo allí. Mientras no chatees, no hay problema. Marcos 3:21. Bueno, vamos a avanzar. Se enteraron sus parientes que Jesús había llegado y se fueron a hacerse cargo de él, pues decían: está fuera de sí. Es palabra de Dios. La familia de Jesús dijeron: vamos a pescarlo porque está haciendo barbaridades. Vamos a agarrarlo porque está loco, porque está desquiciado. Marcos 3:21. La familia, sus parientes, sus primos, su familia que vivía con él en Nazaret, no aceptaban a Jesús como Mesías. Y por eso, otro de los textos más dramáticos de la Biblia está en el mismo evangelio de Marcos, versos del 31 al 35. Miren, yo he escuchado a sacerdotes predicando de este texto y diciendo barbaridades y traicionando el verdadero mensaje del evangelio. Y de repente tú, cuando lo escuches, te vas a dar cuenta que estabas equivocado en la forma como lo interpretabas. Marcos 3, 31 al 35. Llegan su madre y sus hermanos y quedándose fuera le envían a llamar. Estaba mucha gente sentada a su alrededor y le dicen: oye, tu madre y tus hermanos y tus hermanas están fuera y te buscan. Él le respondió. ¿Qué le respondió Jesús al enviado de su familia? Él le respondió: ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando en torno suyo a los que estaban sentados a sus pies, a su alrededor, le dice: estos son mi madre y mis hermanos. Quien cumple la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Y yo he escuchado diciendo: Jesús está diciendo que hay que ser como María, que escucha y cumple la palabra de Dios. Qué pena me da. Aquí, en este texto bíblico, en el capítulo 3 del Evangelio de Marcos, María está en el lugar equivocado. María está en la otra orilla. María está afuera. Fíjense cómo Marcos juega con las posiciones y con las contraposiciones. Afuera, vienen los de su familia a buscarlo, se quedan afuera y le dicen: come here, baby. Y lo mandan llamar. No entraron, se quedaron afuera. Entonces su familia biológica estaba afuera y no le interesaba estar dentro de los que seguían a Jesús. ¿Quiénes estaban adentro? Sus discípulos, sus seguidores, los que escuchaban su palabra y su mensaje. Los de fuera y los de adentro. Los de afuera lo mandan que salga de esa locura de ser rabí, que salga de esa locura de ser profeta. Que se venga de una vez para la casa y que se ponga a trabajar en la carpintería, que para eso tiene que estar. La familia de Jesús en Marcos está en contra de él. Y si quieren comprobarlo, lean los primeros 6 versículos del capítulo 6 de San Marcos, que es otro texto de confrontación entre Jesús y su propia familia. Los de fuera
la familia biológica de la sangre, y los de adentro, la familia espiritual de sus discípulos. No nos dé miedo decir esto no le quita dignidad a María. Esto no es decir una herejía. Herejía es decir lo contrario y no querer ver la realidad. Y no querer ver que a María le costó mucho, a pesar de ser madre del Redentor. María tuvo que hacer todo ese camino de seguir a Jesús y volverse discípula de Jesús, para como discípula de Jesús acompañarlo y estar allí en la pasión, y estar allí en la crucifixión, y estar por último en Pentecostés junto a los apóstoles. María, siendo madre del Redentor, no le quedó fácil. Tuvo que hacer todo el itinerario de un discípulo. Los de fuera y los de adentro. Los de afuera, la familia biológica, la sangre de Jesús. Y los de dentro, la familia espiritual, los discípulos de Jesús. ¡Ey! Hermanos, si la catolicidad hubiera entendido este texto bíblico, Dan Brown no hubiera vendido un solo libro de los suyos. Porque los que han leído el libro de Dan Brown se darán cuenta que el negocio de él es hablar de la sangre de Jesús, el sangrial, la sangre real de Jesús, la familia biológica. Y Marcos nos dice claramente que la familia biológica de Jesús no vale un peso. ¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Los de afuera que no quieren entrar, los de afuera que no quieren ser mis discípulos. No, mi madre y mis hermanos son los que escuchan la palabra y la ponen por obra. No nos dé pena reconocer que María en este texto estaba en el lugar equivocado, estaba en la posición equivocada. María, siendo la madre del Señor, no le importó tener que hacer el camino de ser familia biológica a discípula para terminar siendo madre de la iglesia. María en Pentecostés. Vemos a María en el cenáculo. Y aquí se presenta otro pequeño problema reñido con las Sagradas Escrituras. ¿Por qué? Porque se nos presenta muchas veces en la iconografía a María como el centro de Pentecostés. ¿Sí será cierto? No nos dé pena colocarla en el lugar que le corresponde, y narran las Sagradas Escrituras. Los apóstoles formaban la primera iglesia, y María, desde que entregó Jesús a Juan, era la madre de esa iglesia. ¿Cómo no iba a estar allí María? Pero hay que colocarla en el lugar que le corresponde. Para esto nos servirá el texto de Hechos 1 del 12 al 14. Hechos 1 del 12 al 14 y Hechos 2:1. Hechos 1, 12. Entonces se volvieron a Jerusalén desde el monte llamado de los Olivos, que está próximo a Jerusalén, la distancia de un camino sabático, o sea, lo mínimo que se puede caminar en sábado. Y cuando llegaron, subieron al aposento alto donde vivían Pedro y Juan, Santiago y Andrés, Felipe y Tomás, Bartolomé y Mateo, Santiago el de Alfeo, Simón el Zelota y Judas de Santiago. Todos ellos, quienes los apóstoles en primer lugar, en primera fila, los principales convocados, la selección mexicana en la cancha, no los que estaban en la banca, los principales convocados, todos ellos, y los nombró, perseveraban en la oración con un mismo espíritu, en compañía de algunas mujeres que estaban sentadas en el escenario, en la banca de los suplentes. No estaban jugando, simplemente acompañaban. Y algunas mujeres, y de María, la madre de Jesús, y sus parientes. Caigamos en la cuenta, queridos hermanos, que San Lucas la menciona tras haber dado la lista de los apóstoles. Todos con un corazón perseveraban en oración. Y al final, algunas mujeres, y María entre ellas.
Contrariamente a las representaciones habituales de Pentecostés, María no está en el centro. María, la Madre de Dios, está presente en Pentecostés porque se trata de un nacimiento, del nacimiento de la iglesia, del pueblo de Dios. Ciertamente María no pertenece al grupo de los apóstoles, pues no ocupa un lugar en la jerarquía, pero es presencia activa, es presencia animadora en la primera comunidad de la oración, de la esperanza, de esta comunidad naciente. Pero el día de Pentecostés, quien está en el centro es Pedro. Quien toma la palabra es Pedro. De pie con los 11, se puso de pie para anunciar el Evangelio de Cristo resucitado. El padre Diego Jaramillo, uno de los patriarcas que todavía nos queda vivo, de los inicios de la renovación carismática, sacerdote colombiano, actual presidente de la obra Minuto de Dios, tiene un precioso librito llamado María, la primera carismática. Para poder decir que María es la primera carismática, necesitamos ponernos de acuerdo qué es un carismático, cuál es el perfil de un carismático, prácticamente el perfil que deberían tener todos los participantes en este ENGES. ¿Qué entendemos por una persona carismática? Primero, una persona que ha recibido la plenitud del Espíritu Santo, bautizada, confirmada y ha recibido el bautismo del Espíritu Santo. Una persona que ha experimentado la efusión del Espíritu Santo, una persona conducida por el Espíritu Santo, una persona llena de los frutos y de los dones del Espíritu Santo y que los pone al servicio de los hermanos y de la comunidad. Por lo que podemos deducir que María era una mujer del Espíritu. Su vida está jalonada por las intervenciones del Espíritu Santo. El Espíritu Santo fue quien la cubrió con su sombra y obró en ella la encarnación del Hijo de Dios. La primera persona en toda la historia de la humanidad que recibió la plenitud total del Espíritu fue María, al punto que engendró en ella al Hijo del Redentor. Toda la vida de María se desarrolla en la fuerza del Espíritu. Al recibir una vez más María el Espíritu en Pentecostés, recibe también la fuerza para cumplir la última misión que le encomendó su Hijo y que no ha abandonado hasta el día de hoy. La misión que tiene en la historia de la salvación es María, Madre de la Iglesia. Todos los avances misioneros de la Iglesia Católica que estuvieron a punto de fracasar se pudieron salvar por la intervención de María. Y esto no se lo puedo contar a los mexicanos, porque conocen muy bien la historia de Juan Diego y de María de Guadalupe. Pero cuando el pueblo náhuatl, cuando el pueblo azteca se dio cuenta que sus ciudades estaban destruidas, que sus templos estaban destruidos, que sus hijos e hijas estaban esclavizados, estaban en condición servil, cuando se desmoralizaron totalmente y estuvieron pensando al punto de la aniquilación, en ese caos que significó para el pueblo azteca la destrucción de su gran imperio, la imposición de un Dios extranjero que vino destruyendo toda su cultura, todas sus costumbres, todas sus razas. Esa evangelización hubiera fracasado si no hubiera aparecido en el auxilio la morenita del Tepeyac. Pero los mexicanos no necesitan que les hable de esto, porque son protagonistas de cómo no puede existir evangelización que no camine de la mano de María. Pentecostés, con la venida del Espíritu Santo sobre aquella comunidad cristiana congregada en el cenáculo, marca el comienzo de los Hechos de los Apóstoles, el comienzo de la evangelización, el comienzo de la difusión y propagación de la iglesia. María, pues, está presente en Pentecostés, no presidiéndola,
sino a un ladito, orando, intercediendo. La venida del Espíritu Santo nos es relatada por Lucas en los Hechos de los Apóstoles. Lucas es el gran evangelista mariano. Nos presenta la anunciación de María, la visitación, la Navidad, la presentación del niño. Por tanto, no es sorprendente que haya querido señalar también la presencia de María en el cenáculo. En la cruz, Jesús le dio por hijo al discípulo bien amado. Este anónimo que representa la comunidad de los discípulos es pues quien representa a la iglesia, a quien ahora ella recibe como madre. Queridos hermanos, María está en compañía silenciosa, en compañía discreta. Queridos jóvenes del ENGES 2017, María a sus 13 y 14 años cambió la historia de la humanidad. Te pregunto tú, a tus 17, a tus 25, a tus 28 años, ¿qué has cambiado? ¿Qué has hecho de extraordinario? ¿Qué has hecho de nuevo? Napoleón a los 25 años ya había construido un gran imperio. Queridos hermanos, la mejor manera de honrar a nuestra Madre María no es rezarla, no es adorarla, es seguir su ejemplo, es seguir su motivación, es seguir su impulso. Ella fue audaz, ella no fue mediocre, ella no fue triste, ella no se quedó quejándose de sus problemas. Ay, que yo no sé mucho, ay, que voy a ser la madre del Redentor si no tengo ni siquiera prepa, ay, yo que voy a ser la madre del Redentor si estoy gorda, estoy fea, a mí nadie me quiere. Y María no se anuló en sus torpezas. Qué triste que el joven de hoy esté gastando tiempo y gastándole pólvora a lo que le falta, a lo que no tiene. Yo no sé, yo no puedo, yo no sirvo. Qué triste que no seas capaz de asumir el reto de convertirte en el protagonista de tu propia historia de la salvación. Tú decides si te quedas en la retaguardia, lamentándote de tus quejas, lamentándote de tus tristezas, lamentándote de tus menguas, o tú decides decirle: Señor, aquí estoy. Y decides también, como María, decirle: Fiat, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. El Señor necesita de este ENGES muchas Marías, capaces de salir de su anonimato, de salir de su centro de confort, como tanto nos lo anuncia el Papa Francisco, para salir a la periferia, para desinstalarnos, para llevar la presencia de Jesús a los rincones más remotos. Yo me acuerdo una de las primeras canciones de la renovación de aquí, los hermanos con más añitos, que ya estamos en el 5º piso para arriba, recordaremos una canción muy bonita que decía en su letra, no me pongo a cantar porque llueve, que decía en su letra: roba a Dios de los templos, donde lo encerraron hace tantos años, déjalo libre en las plazas, llévalos también al mercado del pueblo, porque Dios no es un Dios muerto. Y si tú crees que estás muerto, equivocado estás, porque es un Dios vivo, no es un Dios de muertos. Qué triste que tengamos que ir a la iglesia para encontrarnos con Dios, cuando tú eres el 5.º evangelio que Dios ha colocado para poder llegar a la juventud mexicana. Aquí hay más de 22,000 jóvenes que vienen de los 4 rincones de la República. No puedes regresar como saliste. No puedes regresar triste, aburrido. No puedes regresar derrotado. Necesitas llenarte de la gracia del Espíritu Santo. Necesitas llenarse de tu poder. Si el Espíritu Santo está dentro de ti, eres libre. Para ser libres nos liberó Cristo.
Dijo San Pablo en la carta a los Gálatas: no se vuelvan a dejar de nuevo encarcelar. Queridos jóvenes, en la asamblea de esta mañana, mientras orábamos y el Señor daba palabras de conocimiento, colocó una emoción en mi corazón y me dijo: Padre Charlie, dile a esos pelados, ustedes, estos chavos, que he roto sus cadenas, que eres libre. Escúcheme bien, tú joven que viniste a este Enges con un vicio, con una tara, tú que viniste aquí esclavizado por el alcohol, por el sexo, por las drogas, por tus complejos, que llegaste aquí triste porque te considerabas un fracasado y un mediocre, tú que te considerabas que tu vida no valía para nada, el Señor te dice: eres libre. Ya ese vicio que te doblegaba no existe. He roto las cadenas. Eres libre de verdad. Créelo, proclámalo, reclámalo, asúmelo, confiésalo. El Señor te ha transformado. El Señor te ha renovado, el Señor te ha dado su Espíritu Santo y María te acompaña, no estás solo. Ella sigue así como oraba con los apóstoles, ora contigo. Así como intercedía por las bodas de Caná, intercede por tus relaciones familiares. Ya no puedes regresar en la oscuridad. Si llegaste a este Enges arrastrándote anímica y espiritualmente, ahora sales con los de pie y con los brazos en alto, porque si Dios está contigo, ¿quién contra ti? ¿Quién nos podrá separar del amor de Dios? Nada ni nadie nos podrá separar del amor de Dios. Ni la tribulación, ni la guerra, ni el peligro, ni los ángeles, ni los principados, ni lo pasado, ni lo presente, ni lo porvenir. Ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios constituido en Cristo Jesús, nuestro Señor. No eres derrotado, sales en victoria, sales libre. Pero quiero hacerte una advertencia. Tú que llegaste encadenado, tú que llegaste con tus lastres, tú que llegaste, como nos decía Monseñor Chema, oliendo ¿a qué? Tú que posiblemente llegaste aquí oliendo a... La primera palabra mexicana no me acuerdo cuál es. Fuchilis, guácala y lo que rima con guácala. Bien. Y hay otros que llegaron oliendo ¿a qué? A muerto. Sí, hijo. Tú, escúchame, joven, tú que vienes por primera vez a un Enges. Y estás aquí porque tu amigo de parroquia te dijo: van a salir 4 camiones y nos vamos para Aguascalientes a pasarla chévere, a pasarla sabroso. Y tú te emocionaste, dijiste sí, que allá hay unas chavas muy buenas, con unos ojos y un pelo, y entonces te embarcaste en el negocio. Y no sabías a qué venías. Y veniste aquí para pasarla rico, para pasarla chévere, y Dios te dio 3 vueltas y te tumbó. ¿Sabes por qué? Porque te ama, porque no quiere para ti esa vida que estás viviendo. No quiere para ti que sigas desperdiciando tu vida. Si no has hecho nada en 18, en 20 años, hoy marcará la diferencia. Saldrán ustedes llevando la luz del Señor a todos los rincones de México. Saldrán libres a romper cadenas, a llevar la luz a la oscuridad, a resucitar a los que viven en tinieblas, a dar vida a aquellos que perdieron la fe. Algo nuevo va a surgir de aquí. ¿Y sabes cuál es la mejor noticia? Que tú eres el principal protagonista. El Señor, que te ama, te trajo hasta aquí. Y María está orando por ti e intercediendo por ti.
Todavía hay confesiones, lo que todavía no se han confesado. Y es bueno, si ya experimentaste la liberación en la oración, que el sacerdote in persona Christi arranque de la historia de tu vida, tu pasado y tus pecados. ¡Hey, jóvenes! Muchos de ustedes llegaron a este Enges con su lista de pecados laminados, no sé cómo le llaman aquí, plastificados, laminados, ya, porque es curioso ver que la gente se confiesa siempre de lo mismo. Llega un chavo a confesarse, perdón, Padre Charlie, saca su billetera, saca su lista ya enmicada, plastificada, y me vuelve a confesar los mismos pecados de hace 5 años. Te tengo una buena noticia, puedes romper ese plastificado y esa mica, porque esos pecados ya no tienen poder sobre ti. Ahora tú tienes poder sobre ellos, porque ahora vives en un Pentecostés permanente de libertad, de gozo, de triunfo, de amor y de alegría. Quiero pedirle a los músicos que me den una tonadita y vamos a orar. Vamos a pedirle al Señor que confirme en nuestras vidas lo que hemos escuchado en esta conferencia. Yo les pido un favor, olvídense todo lo que dijo el Padre Charlie y quédense con todo lo que dijo, lo que dice Jesús y lo que nos recomienda y nos enseña María. Mirar a tu Hijo Jesús. Padre de amor y de misericordia, ¿cómo no darte gracias, Señor? Si en el momento mismo de la creación, cuando creaste al ser humano, tuviste un antojo, tú no necesitando de nada ni de nadie, porque hasta podrías haber creado una miríada de ángeles que te alabaran y te glorificaran 1000 veces mejor que nosotros. Tú que no necesitas de nosotros, tuviste un antojo. Se te antojó tener una familia. Señor, ¿y qué tan buenas tienen que ser las mamás que quisiste tener la tuya propia? Y no solamente le regalaste a tu hijo una madre de carne y hueso, sino que al final no la dejaste como madre que intercede, como madre que trabaja, como madre que sirve, como madre que se entrega y que nos invita a nosotros también a salir al encuentro de nuestro hermano. Tú nos pides una iglesia en salida y nos pides a la renovación en sus 50 años a salir a llevar la buena nueva de la alegría del Evangelio a todas las comunidades cristianas. El Papa Francisco, que nos invita, Señor, también a llevar la efusión del Espíritu Santo a los 4 rincones, que nos invita a promover la oración ecuménica y sobre todo a salir en ayuda del hermano. Danos esa sensibilidad social que tanto nos cuesta para dejar de pensar tanto en mí y salir a dar la mano de Dios a quien lo necesite. Ven, Señor, regálanos la presencia de María y enséñanos a nosotros también a decir sí a tu palabra, a decir sí a tu compromiso. Ven, pidamos con María que venga el Espíritu como en Pentecostés, que llene nuestro ser como llenó su corazón ese día en aquel cenáculo de amor. Sí, Señor Jesús, ayúdanos a vivir dando el ejemplo de vida. Ayúdanos a romper nuestro círculo vicioso. Ayúdanos a romper nuestro egoísmo y enséñanos como María a gastarnos y a entregarnos por lo demás. Ven, Espíritu Santo, guíanos a tu Hijo Jesús. Ese día en aquel cenáculo de amor, así como María, pidamos que se llene este lugar. Oh, ven, Espíritu de Dios,
Levanta tus manos. Su sombra, cúbrenos, Señor. Pídele que envíe el Espíritu Santo sobre ti. Oh, ven, Espíritu de Dios. María, acompáñanos. Oh, ven, cubre nuestros ser, como cubriste a María, con tu sombra, cúbrenos, Señor. Oh, ven, Espíritu de Dios. Ven, Espíritu de Dios. Oh, ven, Ven, fuego abrasador. cubre nuestros ser. Ven, descanso en la fatiga. Cubriste a María, tu sombra, cúbrenos, Señor. Vamos a darle un fuerte aplauso al Señor. Rey de reyes, Señor de señores, por el regalo maravilloso que nos da de su propia mano. A Él el poder, el honor y la gloria por los siglos de los siglos.